Reddit pregunta: ¿cuál es una señal sutil de que alguien no es buena persona? Drama. Siempre hay drama. No importa la situación ni el momento, de alguna forma logran convertir todo en un espectáculo. Y como si eso no fuera suficiente, le suman esa necesidad constante y casi desesperada de ser el centro de atención. Todo gira alrededor de ellos, sus problemas, sus emociones, sus crisis, sus momentos importantes. Es agotador. Estar cerca de personas así es como vivir en una montaña rusa emocional de la que no pediste boleto. La vida, en lugar de fluir con calma, se convierte en una serie interminable de sobresaltos. Los mensajes de texto llegan a cualquier hora, las llamadas son urgentes pero por cosas insignificantes, los gritos aparecen de la nada. Los cambios de humor son tan drásticos que uno no sabe si va a recibir una sonrisa o una tormenta. Y lo peor, los juegos mentales. Todo se convierte en un tira y afloja emocional que te deja drenado. Alejarse de ese tipo de personas es, honestamente, uno de los mayores actos de autocuidado que uno puede hacer. La paz mental que se siente después es casi indescriptible. Es como si cada día fuera una pequeña vacación emocional. No hay sobresaltos innecesarios, no hay dramatismo exagerado, no hay esa constante sensación de estar caminando sobre huevos. Siempre me ha dejado loco cómo hay personas que parecen vivir únicamente a través del drama. Como si no pudieran respirar sin él. Yo, en cambio, casi nunca tengo drama en mi vida, y cuando algo ocurre, trato de resolverlo con calma y madurez. Pero hay gente que parece buscarlo activamente, y si no lo encuentran, lo inventan. Fabrican conflictos, malinterpretan situaciones, arman escándalos por cosas mínimas, solo para sentirse vivos o para que todos los ojos se posen sobre ellos. Al final, uno aprende que no todo el mundo quiere paz. Hay quienes solo se sienten cómodos en el caos. Y lo mejor que uno puede hacer es reconocerlo a tiempo y tomar distancia. La gente a su alrededor está hecha. Siempre podés saber cómo es una persona de verdad por la forma en que trata a quienes no está obligada a tratar bien. Esa actitud dice mucho más que cualquier discurso o apariencia. No se trata de cómo alguien se comporta con su jefe, con alguien influyente o con quien le conviene. Lo que realmente revela el carácter es cómo actúa con un mozo, un portero, un desconocido en la calle o alguien que no puede devolverle nada. Por eso, cuando alguien me pregunta si soy una buena persona, suelo responder con honestidad: no lo sé, pero intento serlo, porque creo que ser buena persona no es un estado permanente, sino una decisión que hay que renovar todos los días. Es un esfuerzo constante, incluso en los momentos en que nadie está mirando o cuando sería más fácil simplemente no hacerlo. Yo tiendo a vivir bajo una premisa bastante simple: sé amable con todos. Y aunque parezca algo básico, muchas veces me doy cuenta de que vivir así me convierte en una especie de bicho raro. Es extraño, ¿no? Ser amable, tener empatía, tratar con respeto a los demás, cosas que deberían ser lo mínimo, terminan destacándose como algo inusual. No creo que ser amable signifique ser ingenuo o débil. Al contrario, en un mundo donde la indiferencia, el egoísmo y la soberbia son tan comunes, elegir la amabilidad es un acto de fuerza. Es resistirse a volverse como todo lo que uno no quiere ser. Quizás no siempre lo logre, pero si hay algo que tengo claro, es que prefiero ser esa persona que trata bien incluso a quienes no tienen ninguna obligación de hacerlo. Porque, al final del día, eso es lo que realmente habla de uno. Todo, absolutamente todo, lo ven con mentalidad de transacción. Una característica mía es ser amigable y simpático solo cuando quieren algo, y por lo demás, te ignoran bastante. Hay algo que siempre me llama la atención, esa necesidad que tienen algunas personas de andar diciéndole a los demás que son buena onda. Como si decirlo lo hiciera cierto. Mi jefe, por ejemplo, lo ha dicho varias veces a lo largo de los años: soy una buena persona. Y cada vez que lo escucho, no puedo evitar pensar: no. Sí, puede que seas amable con quienes te tratan como autoridad, que se ríen de todos tus chistes y nunca te contradicen. Pero eso no te hace buena persona. Eso solo demuestra que sabes comportarte con la gente que te da validación. La verdadera bondad se ve en cómo tratas a quienes no te deben nada,
a quienes no tienen poder sobre vos ni motivos para agradarte. Además, hay algo muy sospechoso en esa insistencia. Porque, seamos sinceros, la gente que es realmente buena, no necesita andar diciéndolo. No lo repite, no lo anuncia, no lo mete en cada conversación como si fuera una medalla. Lo demuestra en acciones, en gestos, en cómo se comporta cuando nadie está mirando. De hecho, ahí aparece una especie de paradoja: si alguien tiene que decir que es buena persona, probablemente no lo sea. Porque cuando alguien siente la necesidad de convencerte de su bondad, algo está escondiendo. Pero entonces me surge la pregunta inversa: si alguien dice abiertamente que es una mala persona, ¿es en realidad buena? Aunque haga cosas malas, aunque lo admita con descaro, ahí todo se vuelve más confuso. Me hace pensar en esa canción tan irónica que dice: soy una buena, muy buena, re buena persona. Soy una buena persona de pies a cabeza. Soy una buena, muy buena, re buena persona. Déjenme oírlos decirlo también. Díganlo. Díganlo, o mato a su marido. Lo haré, lo destriparé como a un pescado. Y ahí está el chiste: cuanto más insistís en decir que sos bueno, más se nota que no lo sos. Porque la bondad no grita, no exige reconocimiento. La bondad real es silenciosa, incómoda, constante. Y sí, probablemente esté más cerca de quien reconoce sus errores que de quien necesita autoproclamarse santo. No tienen ni una pizca de autoconciencia, se niegan a asumir la responsabilidad y siempre le echan la culpa a los demás. No pueden reflexionar sobre sus acciones, cuando lo que dicen no coincide con lo que hacen. Si hay datos nuevos disponibles y no pueden cambiar de opinión. Una señal que siempre me llama la atención, y que muchas veces pasa desapercibida, es la falta de curiosidad por los demás. Es sutil, pero dice muchísimo sobre una persona. En una conversación, no importa el tema, todo termina girando en torno a ellos. Siempre. Como si no existiera nada fuera de su propio ombligo. Se quejan de lo mismo una y otra vez, pero no hacen absolutamente nada para cambiar la situación. Y si les sugerís algo, o no escuchan o lo descartan al segundo. No buscan soluciones, buscan atención. Tuve una amiga así hace poco. Bueno, amiga. Cada charla con ella era un monólogo disfrazado de diálogo. Solo hablaba de sí misma, y ni siquiera en profundidad. Todo superficial, repetitivo, plano. Nada que te permita conocerla de verdad o conectar con algo auténtico. Y claro, después de estar 20 minutos hablando sin parar, de repente se da cuenta y te lanza el clásico: ¿y tú? Pero no porque tenga verdadero interés, sino porque le toca hacerlo, como quien marca una casilla en un formulario de empatía obligatoria. Entonces hablas. Contestás. Intentás compartir algo real, algo tuyo. Y lo que recibís es una cara de póker, mirada perdida, y en cuanto haces una pausa, ¡pum!, vuelven a lo suyo. Como si nada. Como si tu aporte hubiera sido solo un bache incómodo en su narrativa. Y uno se ríe, jajaja, sí, pero también cansa. Porque al final, tener una conversación con alguien así no se siente como hablar con una persona, sino como asistir a su podcast no solicitado, sin pausas ni preguntas, donde uno solo está para asentir de vez en cuando. Rápido para hablar mierda de otras personas. ¿De verdad creen que nunca han hecho nada malo? Jamás. Una de las señales más claras de una mala actitud, o directamente de una mala persona, es esa costumbre de echarle la culpa a todo el mundo menos a uno mismo. Siempre hay alguien más responsable: el jefe, el gobierno, la familia, la infancia, el clima, los astros. Nunca hay autocrítica, nunca se preguntan qué papel jugaron ellos en lo que les pasó. Son víctimas eternas de un mundo que conspira contra su bienestar. Después está cómo tratan a quienes no necesitan: meseros, conserjes, repartidores, desconocidos en la calle. Si no hay nada que ganar, pierden toda amabilidad. Ahí es donde realmente se ve el carácter. Porque la verdadera bondad se muestra cuando no hay nadie mirando, cuando no hay beneficios que obtener, cuando el otro no puede darte nada a cambio. La amabilidad sin público lo dice todo. Y si eso no fuera suficiente,
Algunos van más allá, insultan a sus propios hijos, los ridiculizan en público, minimizan sus emociones. Eso, para mí, es un quiebre. Si alguien es capaz de rebajar a un niño, especialmente a uno que debería estar bajo su cuidado, ¿cómo se puede esperar algo mejor hacia los demás? Y después están los pequeños gestos, los que muchos ignoran pero que dicen muchísimo: tirar basura en la calle, en un parque, en la playa, como si el mundo fuera su tacho personal. No se necesita decir una sola palabra, ese acto, por sí solo, habla de una desconexión total con el entorno y con los demás. En resumen, hay señales que no necesitan explicaciones largas ni excusas. Están ahí, a la vista, en lo cotidiano. Solo hay que prestar atención. Una señal muy clara: su tiempo siempre es más importante que el tuyo. Esperan que estés disponible cuando a ellos les conviene, que acomodes tus planes, tus horarios y hasta tu humor según sus necesidades. Pero si llegan tarde o te dejan plantado, ni una disculpa. A veces ni te avisan. Simplemente cambian de opinión como si nada y esperan que lo entiendas. Es una mezcla incómoda entre egoísmo, sentimiento de superioridad y falta de respeto, todo empaquetado en una actitud que normaliza tratar a los demás como si fueran opcionales. Y eso, además, suele ir acompañado de otras señales igual de claras: groseros con los meseros, groseros con los animales, groseros conmigo, como si el respeto fuera algo que se gana con jerarquía o utilidad, y no algo básico que se le debe a cualquier ser vivo. Y después están esos que se jactan de ser cristianos, lo dicen, lo repiten, lo ponen en la bio, pero no hacen absolutamente nada que refleje esos valores. O peor, dicen que la religión es lo único que los frena de hacer cosas malas, como si no hacer daño fuera una carga moral que llevan a regañadientes. No es bondad, es autocensura por miedo al castigo. Y eso no es lo mismo. Ah, y lo más bajo de todo, se comen todos los malvaviscos de tus Lucky Charms. No dejan ni uno. Y ese gesto, pequeño, sí, pero tan simbólico, dice más de lo que parece. Porque si alguien es capaz de vaciar tu cereal y dejarte solo con los pedacitos tristes, ¿qué no haría? Una de las señales más evidentes de alguien tóxico es que nunca pueden aceptar la responsabilidad ni admitir cuando se equivocan o hacen daño. Siempre, sin excepción, la culpa recae en otro. Si intentas explicarles que te lastimaron, lo primero que hacen es ponerse a la defensiva. No escuchan, no reflexionan. En vez de reconocer su error, te atacan, te minimizan, te hacen sentir como si fueras el problema. Como si tuvieras la culpa por sentir dolor. Y ni hablar de la forma en que le encuentran problema a todo. Nada les parece lo suficientemente bueno, nada vale la pena o es suficiente para satisfacerlos. Son eternos insatisfechos, y eso les da una excusa para vivir en conflicto constante. Lo peor es cuando te repiten una y otra vez lo buena persona o buen tipo que son. Como un mantra que esperan que les creas sin pruebas. Pero la verdad es simple: si alguien tiene que decírtelo, es porque no lo es. Las personas verdaderamente buenas no necesitan proclamarse ni convencer a nadie. Simplemente actúan bien, sin anuncios, sin fanfarrias. Reconocer errores, pedir disculpas y aceptar la propia responsabilidad no es una debilidad, es un acto de valentía y madurez. Quienes no lo hacen, muchas veces solo buscan proteger su ego a costa del bienestar de los demás. Grosero con cualquiera que esté en posición de dar servicio. Tratan de obtener derechos legales sobre el agua. Mirándolos a ustedes, ejecutivos de Nestlé. Me he dado cuenta de algo curioso sobre la gente que se proclama empática o dice frases como «puedo entrar en una habitación y saber cómo se siente todo el mundo». En mi experiencia, muchas veces estas personas son las más egocéntricas de todas. ¿La razón? No les importa realmente cómo se sienten los demás. Lo que hacen es proyectar sus propios sentimientos en todos los que los rodean y asumir que están en lo cierto. Esa seguridad en sí mismos muchas veces no es otra cosa que una forma de ignorar o invalidar las emociones reales de los demás. Y en las discusiones o peleas, no suelen abordar el tema con madurez. En vez de hablar del problema, atacan con insultos, desvían la conversación y evitan cualquier responsabilidad, pasando a algo más cotidiano pero igual de revelador.
¿Qué pasa con la gente que usa el carrito de compras en el supermercado y luego lo deja tirado en cualquier lado, en vez de tomarse esos 15 segundos extra para devolverlo al lugar correspondiente? Nunca entendí cómo pueden pasar media hora empujando el carrito por la tienda, eligiendo productos, decidiendo qué comprar, y luego no hacer el mínimo esfuerzo de dejar el carrito en su lugar. Es pura flojera y falta de consideración. Ese pequeño acto, que parece insignificante, dice mucho sobre la actitud de una persona hacia los demás y hacia el espacio común. A veces, son esas pequeñas cosas las que nos cuentan la verdad sobre alguien más que cualquier palabra grandilocuente o etiqueta que se pongan a sí mismos. Archivos de patentes agrícolas. No se meten en la vida de sus hijos. Hay personas que tienen la costumbre de burlarse de otros cuando no pueden escucharlos, como si fuera un juego. Pueden hacerlo con un extraño cualquiera que pasa por la calle o mientras observan a la gente a su alrededor, siempre con una actitud de negatividad constante y crueldad casual, disfrazada de ser gracioso o divertido. Lo más preocupante es que, a menudo, la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta cuando sucede. Simplemente se ríen, sin pensar en lo dañino o desagradable que puede ser ese comportamiento. Pero, personalmente, para mí es una bandera roja. Esa necesidad constante de señalar lo negativo, encontrar defectos o criticar a otros como una reacción automática dice mucho de quién es esa persona realmente. No me parece gracioso ni sano, porque se puede ser divertido, gracioso y entretenido sin necesidad de caer en la burla o en la crítica destructiva. De hecho, ser positivo o, al menos, neutral en el humor es una señal de inteligencia emocional y respeto hacia los demás. Lo que no soporto es cuando alguien habla siempre de los demás, juzgándolos, poniéndose por encima para sentirse importante. Para esas personas, todo es una competencia. Las cosas en las que no pueden superar a otros las minimizan o desvalorizan, como si así pudieran elevarse. Detrás de esa actitud, suele haber una confianza insegura, una fragilidad disfrazada de arrogancia. Y esa inseguridad a menudo se extiende también a su trato hacia los animales, siendo groseros o indiferentes con ellos. En definitiva, la forma en que alguien se comporta con los demás, especialmente con quienes no pueden defenderse o responder, revela mucho más que cualquier palabra. Cuando a alguien le da igual cómo se sienten los demás, o simplemente no sabe cuándo debería poner a alguien más primero, aunque no quiera hacerlo, eso dice mucho sobre su verdadera naturaleza. Siempre pensé que si alguien adoraba y trataba bien a los animales, automáticamente sería empático y bueno con las personas también. Pero me equivoqué. Resulta que muchas personas pueden ser cariñosas y amables con los animales, pero eso no significa que lo sean con los humanos. Muchas veces, el cuidado hacia los animales es solo una máscara fácil de usar, algo que aparentan porque es socialmente aceptado y hasta valorado. Para esas personas, la gestión de la imagen es fundamental. Si el costo de actuar bien con los animales vale la pena para obtener beneficios sociales o personales, lo harán sin dudarlo. Lo que realmente es difícil de fingir es la consistencia auténtica, ser alguien sólido y confiable, sin caer en el ser más santo que nadie, sino simplemente actuar bien de manera genuina y constante. No es difícil serlo en realidad, al menos para la mayoría de las personas que realmente se esfuerzan por serlo, pero para quienes no lo son, fingir esa autenticidad es prácticamente imposible. Estas personas siempre piensan en sí mismas primero, se creen las más inteligentes en cualquier salón, y nunca están dispuestas a admitir que se equivocan. En definitiva, no todo lo que parece bondad lo es, y la verdadera empatía va mucho más allá de cuidar animales o dar una buena imagen. Sin modales, sin importar qué tan pobre o rico seas en la vida, los modales son gratis. Decir por favor, gracias o disculpa no cuesta nada, y muchas veces puede alegrarle el día a alguien con un simple gesto. Los modales son una forma básica de respeto hacia los demás, y no dependen de tu posición social, tu dinero o tu nivel educativo. Por eso, menospreciar a otros o tratar a la gente con indiferencia o desprecio dice mucho más de quien lo hace que de quien lo recibe. Otra señal que he notado es cuando alguien cree en la mentalidad de yo sufrí, así que vos también deberías. Usan su dolor o dificultades como excusa para justificar actitudes duras o injustas hacia los demás, como si el sufrimiento fuera una licencia para hacer daño. Y lo demuestran en la forma en que tratan a quienes consideran inferiores, los animales,
los meseros o cualquier persona que está por debajo en su escala. También suelen ser personas malcriadas con los meseros, como si el servicio fuera una obligación que no merece respeto ni cortesía. Y hay algo más, si te chismean a vos o hablan mal de alguien contigo, seguro que van a chismosear de vos con alguien más. No tienen reparos en sembrar discordia, y nunca son de fiar. En resumen, los modales, el respeto y la empatía son señales claras del carácter de alguien. No cuestan nada y pueden marcar la diferencia, pero cuando faltan, revelan mucho sobre la verdadera persona. Una señal que no falla: no pueden ser felices por el éxito o la felicidad de otras personas. Por ejemplo, si alguien te dice, nos fuimos de vacaciones preciosas, la respuesta típica no es un, qué bien suena, contame más, sino un, yo no puedo permitirme ir de vacaciones, con un tono que mezcla envidia y resignación. En lugar de alegrarse por el otro, inmediatamente bajan la conversación hacia su propio problema o limitación, sin mostrar interés genuino por la experiencia que se está compartiendo. Fíjate también cómo tratan a quienes son diferentes: animales, plantas, personas mayores, niños, gente de otra raza o clase social. En la mayoría de los casos, queda clarísimo cuando a alguien solo le importa su propio ombligo y el grupito al que pertenece. Esa falta de empatía se manifiesta en pequeños y grandes gestos, en miradas, en palabras y en acciones. Por último, una característica muy dañina: te van a engañar a toda costa. Mienten incluso sobre las cosas más mínimas, porque la verdad les importa poco si eso significa proteger su imagen o salirse con la suya. Cuando alguien es así, la confianza se vuelve imposible. Y sin confianza, no hay relación que valga la pena. Si votaron por Trump. Groseros con el personal de servicio. Malos con los animales. Menosprecian a los que son menos afortunados que ellos. Una señal clara de alguien que no sabe escuchar es que no practican la escucha activa. Interrumpen constantemente, y cuando alguien trata de hablar, les gritan por encima, como si su voz fuera la única que importa. Por mi parte, tengo otra, y a veces mientras alguien habla, la luz parpadeante de la tele detrás de ellos me distrae completamente. De repente, mi mente se va a lugares insólitos. Me pregunto si los Baja Blast son tan malos como dicen, o si eso me daría un antojo de Taco Bell, aunque sus baños me parecen asquerosos. Y justo en ese momento me doy cuenta de que olvidé comprar un cepillo nuevo para el inodoro. Espera, ¿todavía te estoy hablando? Entonces suelto algo al azar, solo para que no pienses que no te estoy escuchando. Todo esto para decir que escuchar de verdad no es solo oír las palabras, es prestar atención completa, sin distracciones ni interrupciones. Si alguien no sabe hacer eso, no está realmente interesado en vos ni en lo que tenés para decir. Son amigos de todo el mundo. No confío en la gente así. Muchas veces, las señales sutiles no son suficientes para detectar a alguien peligroso o dañino. Si fueran tan claras y evidentes, nadie quedaría atrapado en situaciones de violencia doméstica, abuso o manipulación prolongada. La mayoría de las respuestas y ejemplos que hemos mencionado hasta ahora son válidos, pero sinceramente, no siempre calificarían como sutiles. Algunas señales son abrumadoramente claras, pero la realidad es que a veces se esconden detrás de capas de manipulación y negación. Por ejemplo, ciertos casos tan graves como el manejo y ocultamiento de archivos comprometidos, como los de Epstein, muestran cómo algunos poderosos manipulan la verdad y culpan a los demás por querer descubrirla. En Estados Unidos, algunos usan símbolos particulares, como un sombrero rojo, para identificarse y promover ideologías o comportamientos tóxicos, que muchas veces van acompañados de falta absoluta de empatía hacia el otro. La ausencia de empatía es una señal grave y difícil de ignorar. Quien no puede ponerse en el lugar del otro, no puede formar relaciones sanas ni respetuosas, y es un claro indicio de comportamientos peligrosos o dañinos. En definitiva, no siempre las señales son sutiles, y reconocer la gravedad de ciertas actitudes es vital para protegerse y no normalizar el daño. Una señal clara de alguien que no asume su responsabilidad es cuando le echan la culpa de todos sus trastornos o respuestas traumáticas. ¿Es grosero? Ay, es mitra. ¿Miente descaradamente o hace trampa? Ay, es mi respuesta traumática. Y así,
Van por la vida creyendo que tienen pase libre para comportarse como personas terribles, sin importar el daño que causen. Se toman todo personal, reaccionan con enojo o victimismo, pero nunca piden perdón cuando lastiman a alguien. Son siempre los que reciben, demandan y esperan atención, pero rara vez están dispuestos a dar algo a cambio. Y la conversación siempre gira alrededor de ellos: yo quiero, yo necesito, voy a conseguir esto o aquello, y lo hacen incesantemente, sin espacio para los demás. Ese egocentrismo disfrazado de explicación psicológica es, en realidad, una forma de evitar enfrentar sus errores y responsabilidades. Son groseros con el personal de servicio y secos cuando te hablan, como si la conversación no les importara en lo más mínimo. Jaja. Además, muchos tienen actitudes un poquito racistas, aunque no lo digan abiertamente, y son hipócritas. Por ejemplo, te dicen: ay, tal cosa está mal, pero luego hacen exactamente lo mismo y justifican con un ay, bueno, es diferente cuando lo hago yo. Cuando los pillas en sus mentiras, simplemente siguen con sus excusas sin ningún remordimiento. También tienen esa mentalidad de yo he pasado por más y no me afectó, como si eso fuera un mérito para invalidar las experiencias y sentimientos de los demás. Les encanta chismosear y quejarse constantemente, tienen opiniones muy fuertes pero son de mente cerrada, ingratos y egoístas. Nunca asumen la responsabilidad por sus acciones, siempre le echan la culpa a los demás. Además, tienen un montón de historias sobre cómo su mala vida es culpa de otros, y con eso justifican su comportamiento y falta de cambio. Se hacen los buenos, pero no tienen gestos simples de cortesía, como devolver el carrito al lugar destinado para ello. Si estás contando una historia o hablando de algo que te pasó, siempre intentan superarte con una historia propia que, según ellos, es más dura o importante, como si todo fuera una competencia para ver quién sufrió más. Por último, no les importa el entorno ni el bienestar común, tiran basura por la ventana mientras manejan, mostrando una total falta de respeto por el lugar donde viven. En conjunto, estas actitudes revelan un egoísmo profundo y una ausencia de empatía que hace muy difícil tener una relación sincera y saludable con ellos. Pon mucha atención a cómo hablan o tratan al amigo que no está presente. Si lo critican, humillan o lo cagan a sus espaldas, ten por seguro que harían lo mismo contigo cuando no estés. Este tipo de personas no respetan la confianza ni la privacidad, su lealtad es cuestionable y sus amistades, superficiales. Alguien que habla mal de otros a sus espaldas demuestra una falta de integridad y respeto que inevitablemente se reflejará en cómo te tratarán a ti cuando no puedas defenderte. Además, estas personas suelen minimizar tus sentimientos y hacerte sentir que estás exagerando cada vez que mencionas algo que te molestó o lastimó. No importa lo válido que sea tu malestar, ellos se encargan de invalidarlo, lo que puede hacer que dudes de tus propias percepciones y emociones. Esta constante invalidación es una forma sutil pero poderosa de manipulación emocional que puede desgastarte y disminuir tu autoestima con el tiempo. Otra señal que no hay que ignorar es cómo tratan a los meseros y al personal de servicio. Ser grosero con quienes están en roles que consideran inferiores dice mucho de su verdadera personalidad. No es cuestión de estar teniendo un mal día, es una muestra clara de falta de respeto y empatía. Una persona que es amable con sus iguales pero grosera con quienes considera por debajo, revela un carácter superficial y selectivo. Estas personas suelen hacer asunciones negativas automáticas sobre la personalidad o las intenciones de los demás, sin dar espacio para explicaciones o matices. Sus opiniones están basadas más en sus sentimientos y prejuicios que en hechos reales o evidencia objetiva. Si alguien les presenta datos que contradicen su punto de vista, lo ignorarán o despreciarán porque su ego y sus emociones son lo que más importa para ellos. Esta actitud cerrada los hace poco flexibles y dificulta cualquier tipo de diálogo o entendimiento. Además, no pueden resistirse a chismosear. El chisme para ellos es una forma de entretenimiento y de controlar o manipular situaciones sociales. Alimentan rumores y conflictos, generando divisiones y malestar entre las personas, sin importar el daño que causen. Este comportamiento demuestra una falta de madurez emocional y un interés genuino en sembrar discordia para su propio beneficio. En conjunto, estas actitudes, criticar a espaldas, invalidar emociones, ser grosero con el servicio,
prejuzgar sin base y chismosear revelan una profunda falta de empatía, respeto y sinceridad. Son señales claras de que esa persona no es confiable ni saludable para tener cerca. Rodearse de gente así puede afectar tu bienestar emocional, tu confianza y la calidad de tus relaciones. Por eso, es fundamental aprender a detectar estas señales y poner límites. No es cuestión de juzgar o condenar sin más, sino de protegerte y cuidar tu espacio emocional para que tus relaciones sean nutritivas y genuinas, no tóxicas ni desgastantes. Hay personas que te dan cringe sin siquiera haber hecho algo concreto. No siempre es una intuición exacta, pero suele acertar lo suficiente como para que le prestes atención y no lo ignores. Esa sensación incómoda es una señal sutil que algo no anda bien con ellas. Un rasgo común de estas personas es que hablan mal de otros a sus espaldas. Y si lo hacen con otros, ten por seguro que también lo harán contigo. No respetan la privacidad ni la confianza, y su lealtad es muy cuestionable. Además, tratan mal a quienes perciben como inferiores, ya sea por su trabajo, su apariencia o cualquier otro motivo superficial. Para ellas, algunas personas simplemente valen menos y no se molestan en ocultarlo. Esta actitud revela una falta de empatía profunda y una visión muy limitada del mundo. Cuando están con personas a las que quieren impresionar, se comportan perfecto, como si fueran otra persona. Pero en cuanto están en un ambiente donde creen que nadie los juzga, muestran su verdadero carácter, que suele ser bastante lamentable. También creen que alguna buena acción aislada, como ir a la iglesia, ser voluntario o donar a la caridad, les da licencia para portarse mal sin que haya consecuencias. Cuando sobrepasan tus límites, lo hacen con una actitud de impunidad, pensando que eso compensa sus malos actos. Nunca te hacen preguntas sobre ti ni muestran interés genuino. Su sola presencia parece sonar un acorde menor, esa nota incómoda que nadie quiere escuchar, y que baja la energía del lugar apenas entran. En cuanto a su estilo, manejan camionetas levantadas con calcomanías de Trump u otros símbolos polémicos, reflejo de un posicionamiento que no siempre es solo político, sino también una declaración de sus valores y actitudes. Finalmente, una señal clara de alerta es cómo tratan a los animales. No ser buena onda con ellos, o simplemente no importarles en absoluto, es un indicio muy fuerte de que carecen de empatía y compasión. Cuidar a los animales requiere sensibilidad y bondad, y si alguien no las tiene, difícilmente las mostrará con las personas. En conjunto, estas características revelan a alguien que no es confiable ni saludable para estar cerca. Reconocerlas a tiempo puede ayudarte a proteger tu bienestar y evitar relaciones tóxicas. Se ríen del sufrimiento ajeno, y no me refiero solo a situaciones graves como accidentes o enfermedades, sino a cosas pequeñas que deberían generar empatía, no burla. Por ejemplo, se ríen del niño que sufre bullying, de los niños que reciben almuerzo gratis en la escuela, o de cualquier persona que esté pasando por una dificultad, por más pequeña que sea. Aunque no participen activamente en esas burlas, para ellos es divertido observar y reírse de esas situaciones. Esa insensibilidad fría y desconsiderada es una señal peligrosa. Es solo cuestión de tiempo antes de que esa actitud se convierta en maldad real, en crueldad intencionada hacia los demás. Dicen cosas como no me arrepiento de nada en mi vida, lo que me resulta imposible de creer. No imagino a nadie tan perfecto como para no haberse equivocado nunca, y menos aún a alguien que no reconozca sus errores o aprenda de ellos. Además, siguen apoyando a Trump y al movimiento MAGA, lo que en muchos casos refleja una postura rígida y polarizadora, que no suele estar alineada con valores de respeto e inclusión. Se burlan constantemente de las poblaciones vulnerables, ya sea por su situación económica, su raza, su orientación o cualquier característica que los haga diferentes. Interpretan el comportamiento de los extraños siempre de la peor manera posible y asumen lo peor de todos, sin dar lugar a la comprensión o la benevolencia. Curiosamente, no mantienen contacto con viejos amigos ni con nadie de su familia, y actúan como si todo el mundo estuviera en su contra. Esa paranoia o victimismo constante solo aísla aún más a la persona y dificulta cualquier tipo de relación sana y genuina. En resumen, esta combinación de insensibilidad, negación, prejuicios y aislamiento es una señal clara de que estamos frente a alguien con profundas dificultades para empatizar y relacionarse de manera saludable con los demás. Una señal clara es cuando alguien no tiene ningún aprecio por los animales. No es algo universal, pero es lo suficientemente común como para despertar sospechas.
Cuidar y respetar a los animales es un reflejo básico de empatía y compasión, y quienes carecen de esto suelen mostrar dificultades para conectar de forma genuina con otros seres vivos, incluidos los humanos. Otro rasgo frecuente es que tienen mucho dinero que no heredaron. Esto no es una regla absoluta, pero ocurre lo suficiente como para tomarlo en cuenta. La gente generalmente no se hace rica siendo compasiva y justa. Muchas veces, la acumulación de riqueza va acompañada de actitudes frías, egoístas o manipuladoras. Sus valores morales están guiados únicamente por su religión, sin cuestionamientos ni matices. No es malo tener fe, pero cuando esa es la única guía ética, sin empatía ni reflexión personal, puede convertirse en un limitante o incluso en una excusa para justificar comportamientos cuestionables. Observa cómo reaccionan cuando se enojan, dicen mucho. Los bocones, los que se desahogan a gritos o insultos, a menudo son personas inseguras. Pero cuidado con los que se quedan callados, porque esos son los verdaderos peligros. Si alguien guarda silencio mientras hierve por dentro, es señal de que algo no está bien. Código rojo. Repito, código rojo. Ven a las personas que son diferentes a ellos como si fueran una especie distinta, algo completamente ajeno y, por lo tanto, inferior o extraño. Esta incapacidad para aceptar la diversidad demuestra una mente cerrada y prejuicios profundos. Finalmente, presta atención a la forma en que hablan de otras personas. Si alguien habla mal de todos los que ha conocido, tiene múltiples peleas y siempre culpa a la otra persona, es una fuerte señal de alerta. Este tipo de personas rara vez asumen responsabilidad por sus acciones y tienden a difamar a los demás en cuanto se van. Definitivamente, cuando tú no estés presente, es probable que digan cosas malas de ti también. En resumen, estos comportamientos son señales claras de que estamos frente a alguien que no es una buena persona. Identificarlos puede ayudarte a proteger tu bienestar emocional y a elegir mejor las personas con las que compartes tu vida.